Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo el presente libro Mehmed II, el conquistador de Bizancio, de Andrés Clot. En él el autor nos narra la vida del que su pueblo conoció como el Fatih, el conquistador, y es que este sultán con tan solo 21 años logra tomar la ciudad del Bósforo, Constantinopla, y poner fin a más de milenio y medio de Imperio Romano. Lo primero que llama la atención de la figura histórica de Mehmed II es que a él no le correspondía reinar, puesto que era un hijo segundón. Pero como tantas otras veces, la muerte, que es una de las grandes parteras de la historia, hace que los planes B degeneren en plan A. Y es así que Murad II se da cuenta, cuando su sucesor muere, que la educación de Mehmed deja bastante que desear para alguien que va a asumir el trono de un naciente imperio otomano, y lo rodea de los sabios musulmanes más importantes de aquella época, que hacen que ese muchacho de temperamento irascible desde muy temprana edad acabe siendo una persona de elevadísima cultura, tanto en la parte oriental musulmana como una fascinación que siempre le acompañó durante toda su vida por los mitos de la antigüedad greco-romana y por todos los inventos y todo lo relacionado con el occidente cristiano. Tuvo Mehmed II un breve reinado entre los años 1444 y 1445. Este primer intento de reinado fue un intento fallido, puesto que su padre se aparta del poder y se retira a descansar y lo deja él al frente del Estado. Mehmed no supo, que era jovencísimo por aquella época, no supo hacer frente a las desavenencias de las dos facciones muy enfrentadas que conformaban la corte otomana y a las presiones cada vez más fuertes de los janízaros, lo cual hizo que su padre tuviera que volver a asumir la primacía del Estado y a él verse postergado. Este hecho posibilitó que tanto los príncipes cristianos del occidente como los príncipes musulmanes del oriente vieran en la figura de Mehmed un gobernante débil, decadente y presto a ser conquistado y aniquilado su reino. Por aquellos años la corte otomana estaba ferozmente enfrentada en dos bandos. Uno de ellos, que aglutinaba a la aristocracia turca, la aristocracia otomana, eran musulmanes, hacía bastantes siglos que eran musulmanes, y el otro estaba conformado por conversos, es decir, gente que había nacido judía y cristiana y se había convertido, o directamente eran hijos de judíos y de cristianos. La facción otomana era partidaria de una coexistencia pacífica con los diferentes principados cristianos que aún quedaban en Oriente, con los basileos de Constantinopla a la cabeza, mientras que la facción conversa era partidaria de aniquilar y conquistar manu militari a esos diferentes principados cristianos para así aumentar su poder en la corte. Mehmed II, deseoso de emular a los grandes capitanes y grandes generales de la antigüedad con Alejandro Magno a la cabeza, siempre se apoyó en ese sector converso para ver cumplidas sus aspiraciones de gloria, ya que quería hacer lo que ningún gobernante musulmán había logrado desde la eclosión islámica en el siglo VII, que era la toma de la gran ciudad del Bósforo, la gran capital cristiana del Oriente, que era Constantinopla. En 1451 Mehmed II sube al trono, puesto que su padre Murad II muere. Ya es sultán único e incontestable del imperio turco, pero él sabe que su posición es una posición muy débil, puesto que es muy joven y ha tenido un primer experimento fallido de reinado. Esto hace que intente lograr lo que nadie ha conseguido hasta ese momento, que es la toma de Constantinopla. Del mismo modo vemos como los príncipes, tanto orientales como occidentales, cristianos y musulmanes, pero muy especialmente los cristianos, ven en Mehmed II, una figura bastante débil, bastante decadente, y piensan que ha llegado su oportunidad de reconquistar las tierras que antaño fueran el solar del Imperio Romano del Oriente y que pertenecieran a la cristiandad y que a día de hoy están en manos musulmanas. Estoy pensando en los Balcanes, en Grecia o en Asia Menor. Desde el minuto 1 de su reinado vemos como Mehmed II aúna todos los ingentes recursos de su imperio en la toma de la ciudad de Constantinopla. Para ello se basan dos ejes: uno, en su poderoso ejército, que era el más disciplinado y avanzado de su época, y dos, en las innovaciones tecnológicas, puesto que en aquella época los sitios se resolvían con el uso de la pólvora, tanto en cañones como en bombardas. Y Mehmed, para lograr tomar al asalto las joyas poliorcéticas del mundo antiguo, la triple muralla de Constantinopla, tiene que hacer uso de los cañones más modernos, más grandes y más avanzados de su época. Es curioso comprobar cómo el hecho más afamado de todo su reinado, la toma de Constantinopla, se logra dentro de los dos primeros años de su subida en el trono. Y es que el 29 de mayo de 1453 Mehmed II logra lo que ningún gobernante musulmán había logrado hasta la fecha, que es la toma de Constantinopla.
Inmediatamente después de la toma de Constantinopla, Mehmed II gasta ingentes cantidades de recursos para levantar la ciudad del Bósforo y devolverla a su gloria de antaño. Es que hay que recordar que Constantinopla, que a su vez había caído en manos de Venecia sufriendo un pavoroso saqueo en 1204, había declinado durante siglos, había tenido un siglo de decadencia romana y también había sufrido gravísimos daños por los 2 meses de durísimo asedio otomano. Esa reconstrucción de Constantinopla se hace en base a parámetros musulmanes, es decir, se levantan nuevas mezquitas o viejas iglesias cristianas se convierten en mezquitas y en torno a ellos surgen mercados y toda una actividad eminentemente económica que dibujan la faz de la antigua Constantinopla romana y dibujan la faz de la nueva capital del Imperio Otomano. Con la toma de Constantinopla, las repúblicas mercantiles italianas, con Venecia y Génova a la cabeza, y el papado, empiezan a darse cuenta de que va a ser muy difícil, si acaso no imposible, desalojar a los turcos del antiguo solar del Imperio Romano Oriental, es decir, los Balcanes, Grecia y Asia Menor, y que los restos del naufragio que aún quedan de la cristiandad en Oriente poco a poco van a caer en manos del Islam. Estamos a mediados del siglo XV, en el que la cristiandad empieza a despertarse del largo letargo del medievo y el Papa empieza a perder cada vez más poder, puesto que los diferentes príncipes occidentales cristianos, reyes y emperadores, empiezan a tener una apretadísima agenda internacional que básicamente consiste en hacer crecer su reino o imperio a expensas del reino o imperio vecino. Por tanto, los monarcas cristianos occidentales tienen cosas mucho más útiles y más urgentes que hacer que intentar reconquistar ese lejano oriente que antaño fue cristiano y que a día de hoy se va negando día a día en la marea musulmana. Vemos cómo Mehmed II, no contento con la toma de Constantinopla, avanza en sus conquistas en territorio cristiano y así anexiona Serbia, anexiona la península de Morea, que era el nombre con el que se conocía al Peloponeso en la Edad Media por su forma de hoja de morera. Y anexiona también, extingue más bien el imperio de los Comnenos, que estas últimas eran los dos últimos vestigios que aún quedaban en pie del Imperio Romano Oriental. Mehmed II entra en guerra incluso con la República Serenísima de Venecia, que merced a su peculiar política y a su ausencia absoluta de escrúpulos cae mal a todo el mundo y se queda sola en su lucha contra el gigante otomano, y Mehmed va a conquistar uno a uno las diferentes colonias que conforman el Imperio Veneciano. La otra gran historia de Mehmed II hay que buscarla en Asia y curiosamente entre musulmanes. En aquella época Uzun Hasan estaba levantando, soberano del Cordero Blanco, estaba levantando en Asia un imperio poderosísimo y muy extenso que recordaba al de Gengis Khan. Este Uzun Hasan, envidioso de la gloria del predicamento que ha alcanzado Mehmed II en el mundo islámico con la caída de Constantinopla, que recordemos que era algo que no había logrado ningún soberano musulmán en 8 siglos y muchos lo habían intentado, pues urde un plan con Venecia para exterminar el Imperio Otomano y repartirse sus provincias. Este enfrentamiento, este duelo a muerte, acaba en 1473 muy cerca del Éufrates con la victoria aplastante de las tropas de los janízaros de Mehmed II. Mehmed II, el Fatih, el conquistador, muere con 49 años, curiosamente los mismos 49 años con los que muere Constantino Draga, el último de los basileos de Constantinopla, que muere en el asedio de la ciudad. Y a su muerte, pues deja una realidad y una geoestrategia totalmente distinta a la que él se encuentra. Y hemos visto cómo aterroriza tanto a Oriente como a Occidente, como a cristianos como a musulmanes. Y si no hubiese muerto tan joven, probablemente hubiese conquistado Egipto, el Egipto mameluco, que es algo que hace uno de sus sucesores, Suleimán el Magnífico, y en los últimos meses de su muerte llega a invadir la península italiana, pero entre medias muere y esa invasión queda en nada. Pero no solamente Mehmed II fue un gran conquistador, sino que fue también un gran gobernante, puesto que asentó administrativamente las bases del Imperio Otomano hasta una reforma muy importante que tuvo lugar en el siglo XIX. También fue alguien que, consciente de que sus guerras de conquista levantaban grandes ejércitos, por tanto tenían enormes gastos, fue un soberano que sorprende ver que se preocupó muchísimo de la economía, consciente de que realmente era el pueblo el que pagaba con sus tributos todos esos ejércitos que a él le servían para aumentar su gloria.
Era Mehmed II un gran apasionado a la cultura occidental y era un gran apasionado en cuanto a que a religión se refiere, puesto que mantenía grandes debates teleológicos con judíos y con cristianos. También hay que decir que era un soberano bastante tolerante, puesto que en sus estados, en los estados que él regía, tanto judíos como cristianos tenían un nivel de vida bastante más elevado de lo que musulmanes o judíos tenían en los reinos cristianos de la época. Mehmed II el Conquistador fue alguien que con su inteligencia y tesón fue capaz de levantar un modernísimo Estado europeo que duró hasta la Primera Guerra Mundial, y es una pena que sus inmediatos sucesores no tuvieran su amplitud de mira y volvieran a la práctica del Islam más retrógrado. Mehmed II el Conquistador de Bizancio está editado por Planeta, tiene tapa blanda con sobrecubierta, cuenta con un total de 368 páginas, su primera edición es de 1993, ha envejecido bastante bien, tiene ya 2 décadas y unos 23 años, si no me salen las cuentas. Su papel es de una calidad bastante aceptable, tiene un cuadernillo central en el que se reproducen fotos, se reproducen pinturas, se reproducen cuadros, obras de arte. Tiene un total de 368 páginas, tiene un peso bastante aceptable, sienta muy bien a la mano, solo pesa 441 gramos y a día de hoy creo que esta es la única edición disponible. Yo la compré en una librería de viejo hace unos meses por 8 euros. De su autor, André Clot, pues podemos decir que es un historiador y periodista de formación, un gran apasionado del mundo islámico y del mundo otomano, y que tiene obras como Harún al-Rashid y Las Mil y una Noches y Solimán el Magnífico. Y bueno, como colofón a esta reseña tengo que decir que el libro está muy bien, que lo recomiendo encarecidamente. Mehmed el-Fatih representa una de las figuras claves para entender Europa y en concreto y Europa oriental en su conjunto. Este señor dejó una realidad geopolítica totalmente distinta a su muerte, no tuvo una longevidad excesiva, pero lo que más llama la atención era que subió al trono siendo un fracasado por el que nadie apostaba un duro, y cuando muere, pues la verdad es que tiene arrinconados a sus enemigos, tanto orientales como occidentales, tanto musulmanes como cristianos, y ha hecho lo que ningún soberano musulmán había logrado en 8 siglos, que era tomar Constantinopla, ¿no? Extinguir la gran capital del gran imperio cristiano. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado la reseña. Dame un like para recompensarme mi trabajo. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, déjamela en comentarios. Abajo dejaré el enlace a la reseña escrita en mi blog, mucho más completa. Y suscríbete por favor para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima reseña. Vale.